Bienvenidos al Timón del Mundo. Hoy junto a Nacho tengo el placer de contar con el periodista de investigación que está allí en Colombia, en Cali, Hugo Mario Cárdenas. ¿Qué tal estás? Muy bien, Alberto, Nacho, saludo también a la audiencia. Bueno, lo primero, muchas gracias en especial a ti, Hugo Mario, por tu tiempo, porque te encuentras lamentablemente en Colombia después de los terremotos que ha habido estos días. La primera pregunta es clara, ¿cómo está la situación actualmente, hoy a lunes 17 de agosto? Bueno, lo que tenemos en este momentico, Alberto, es una situación compleja. Pasó la primera semana, justo este lunes se cumple una semana exactamente del terremoto de 7.4 grados, no, magnitud 7.4 es que se dice ahora, que afectó a gran parte de Colombia, sobre todo en esta zona pacífica. Cali es, de acuerdo con los organismos de socorro
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, está entre las dos ciudades más afectadas junto a Pereira. La cifra más alta de muertos la ha puesto la ciudad de Cali, casi la mitad de los muertos están aquí en Cali, igualmente casi la mitad de las personas desaparecidas, las damnificadas y muchas de las personas que permanecen heridas. Han sido una semana demasiado compleja. Este es el peor desastre que ha tenido la capital del Valle del Cauca pues en su historia reciente. No recuerdo algo similar. Terremotos sí, la ciudad de Armenia, el eje cafetero había sufrido un terremoto en 1999, pero ha sido una situación muy compleja. Yo creo que es muy difícil para todos los organismos, incluso de socorro. Usted se puede preparar para atender emergencias, usted se puede certificar para ser socorrista, usted se puede certificar para ir a rescatar vida entre los escombros, pero una cosa es la preparación y otra cosa es vivir lo que ha vivido la ciudadanía en estos momentos durante la última semana. Nacho. Desde afuera lo que se ve es que en Colombia hay dos escenarios de crisis. Uno es de las zonas de gran atención mediática y también hay otro que tiene menor nivel de atención y en donde hay reclamos de necesidad de atención, pero que además, y esto me gustaría que lo cuentes vos que estás de adentro, eh, el sismo no sirvió para limar asperezas políticas y es por eso marco la diferencia entre escenarios. Así que me gustaría que vos nos cuentes cuál es la realidad a partir de lo que se ve desde afuera, ¿no? Sí, bueno, ahí hay una situación y es que yo creo que en crisis y en épocas de no crisis, por llamarlo de alguna manera, cada cual saca lo que tiene adentro, cada cual saca lo que tiene en su corazón. Colombia llevaba 2 días con un presidente, apenas se había acabado de posesionar, justo se había posesionado aquí en la ciudad de Cali, en la Universidad Santiago de Cali, que también ha sufrido afectaciones bastantes, sobre todo el tema de mampostería no estructurales, pero era un momento donde en realidad lo que se necesitaba era un poquito más de la unión del país. Ahora, lo político es un capítulo aparte, pero antes de hablarte de lo político, sí quiero decir que yo creo que ha sido muy importante el tema de la solidaridad. Yo creo que la parte humana de la gente, de muchísimas personas desligado del tema político, ha sido un hecho demasiado destacable. Muchísimas gente, yo estuve en el lugar de los hechos desde el minuto uno, porque salimos inmediatamente a cubrir en la calle y era increíble la cantidad de personas de todas las edades, muchachos, jóvenes, hombres, mujeres, ayudando a remover escombros. En ese momento todo el mundo tenía la esperanza de encontrar gente con vida entre los escombros de las más de, creo que son como 44, 45 edificaciones que colapsaron completamente aquí en la capital del Valle del Cauca. Y el tema de la solidaridad fue impresionante. Tan pronto arrancaron los socorristas a trabajar, empezaron a aparecer muchas gentes con bebidas hidratantes, con agua. Luego se necesitaban guantes porque los escombros muchos eran pesados y muchos tienen alambre, tienen hierro, estas cosas. Aparecieron guantes, empezó a ventear y aparecieron gafas de estas para proteger la vista del polvo y de la tierra en hechos como esto. A la hora de la comida empezó a llegar la gente con alimentación, gente de todos los niveles sociales ayudando con algo. Entonces, me parece que ese es un elemento destacable. Y luego viene el otro punto que tocabas, Nacho, que pues también es bien importante y que quisiéramos dejar por allá como en la parte baja de la tabla, por llamarlo de alguna manera, que es el tema político. Porque lo primero que apareció en medio del terremoto fue la noticia de que Colombia no había aceptado ayuda internacional, que no estaban aceptando ayudas, y pues es una cosa que nos llamó muchísimo la atención, pero resulta que había un rezago del gobierno anterior, todavía no había el gobierno nuevo nombrado al funcionario que estaría al frente de la UNGRD, que el mayor escándalo de corrupción que tuvo el gobierno anterior, el gobierno de Gustavo Petro, y todavía no se había nombrado el funcionario de este nuevo gobierno. Y quien estaba allí al frente rechazó la ayuda mediante un documento y después me parece que le pareció como muy gracioso decir que rechazó la ayuda porque no quería que vinieran ni gringos ni israelíes a Colombia, que porque eso era un tema de soberanía. Entonces, me parece que ese tipo de situaciones empaña y dificulta aún más lo que está ocurriendo en Colombia. Hubo un congresista que también por una rivalidad con la gobernadora del Valle del Cauca se paró donde se encontraban los salvadoreños buscando ya personas sin vida en el hospital universitario a impedir el bloqueo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas terminan
afectando muchísimo, aún más la situación. Yo creo que en este momento lo que menos importa es si usted es de izquierda, si usted es de derecha. Yo creo que lo que importa es tratar de darles un alivio a esas familias que están buscando a sus seres queridos, independientemente de que se diga que las personas que se encuentran en determinado sitio ya es difícil hallarlas con vida, pues la familia siempre conserva esa esperanza. La familia no acepta de entrada que le digan que su familiar está muerto, y eso es un acto normal. Yo creo que eso es un acto humano, rechazar la posibilidad de vivir una tragedia como la que están viviendo, y yo creo que meterle política a eso en este momento no es para nada provechoso, como tampoco me parece provechoso, Nacho y Alberto, que aparezca un poco de influenciadores a prestar ayudas, pero esas ayudas tienen que estar mediadas por la Cámara. Entonces me parece que ese tipo de ayuda más que solidaridad son relaciones públicas y en busca de likes. Me parece que ese tipo de cosas no apoyan mucho en este momento, pero sí lo que sí ha servido es ese 95% de las personas que han salido de corazón a ayudar, apoyar, a mirar en qué pueden colaborar, y han llegado muchas organizaciones, incluso de España. Aquí hay una organización de España que nos parece que ha hecho un trabajo lindísimo, que es algo como World Kitchen, World Center Kitchen, algo así, de José Andrés, un chef, y aquí han estado Sí, repartiendo comidas calientes en muchos lugares, Sí, es la misma en que, toda la zona. es la misma que estuvo en Gaza. Es la misma que estuvo en Caracas, y de Caracas llegaron gente aquí, y aquí han estado en una labor lindísima. Me parece que ese es el tipo de ayuda que estamos necesitando, es el tipo de ayuda que en ese momento necesita el país. Y otra cosa que es bien importante, y es que esto apenas está empezando. Yo creo que la solidaridad del mundo, el gran reto es que sostener la solidaridad del mundo, porque reconstruir, aquí hay ciudades que se han desaparecido en un 80%, hay municipios lindísimos del eje cafetero tradicionales que todo se vino abajo. Yo creo que la recuperación ahí es donde en realidad va a necesitarse la solidaridad, y para esa solidaridad es importante tener un ambiente bueno, y llenar esto de ambiente político y de recelos y de reseñas y de resignaciones por quien ganó y por quien no ganó, no ayudan mucho a lo que en realidad está necesitando, más que em, Colombia, las víctimas en este momento. ¿Y tengo, cómo está afectando entonces digo, el sismo es un imprevisto, obviamente? eh, una de las prioridades de las PRELA, que ya la venía anunciando antes de asumir, era iniciar la ofensiva contra las narcoguerrillas. Ajá. Pero, Se pero, inició incluso desde... Sí, sí, pero ¿cómo le afecta? continúa, Nacho, qué pena. No, Mm. se No, inició, la ofensiva se inició. Se inició la ofensiva contra los grupos armados. Yo creo que la campaña de Abelardo de las Priellas fue similar a la campaña de Álvaro Uribe Vélez por allá a inicios de los años 2000, y es que luego de tanto insistir en el tema de la paz y ver unos grupos armados fortalecidos, como terminaron los grupos armados en el gobierno de Gustavo Petro, que varias de las organizaciones que han hecho estudios han mostrado un incremento de más del 200% en hombres y en capacidad militar de los grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico. Esa ofensiva se inició, lo dijo desde la campaña, que el día 1 iba a empezar, y hay varios operativos. De hecho, eso también ha tenido política, ¿no? Porque hay varios operativos en varias regiones del país, han dado de baja a varios comandantes de algunas de estas organizaciones, y también pues aparece en las redes sociales mucha gente indispuesta diciendo que cómo es posible que en medio de esta emergencia estemos pensando en bombardear el Catatumbo, bombardear Arauca, bombardear algunos departamentos. Sin embargo, también hay que decir que ha habido actos armados, se han registrado en el que han muerto soldados en los últimos días, también por ataques de organizaciones armadas. Entonces, esa parte, la única región, digamos, donde está activo ese tema de conflicto es hacia el oriente colombiano, y departamentos que han sido muy afectados como Chocó y Cauca con el conflicto armado, pues en este momento están. De hecho, entiendo que en alguna región del Cauca los grupos armados ilegales anunciaron que iban a hacer un cese de hostilidades porque se iban a dedicar a ayudar a la población. Es lo que se ha conocido en los últimos días acá en Colombia. tengo ¿Y dos cuáles son las preguntas. perspectivas? Sí, adelante, adelante. Te quería hacer dos preguntas. Ahora una es, la ayuda internacional has dicho que la pararon, pero ¿ha podido llegar la ayuda humanitaria de Estados Unidos y de Israel finalmente? Esa es una. Y dos, te quería preguntar, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en Venezuela hace poco también, hace un mes y pico, te quería preguntar si de eso ha podido aprender Colombia,
teniendo en cuenta que el régimen de Venezuela no ha hecho nada por ayudar a la población, ha hecho muy poco, si esa situación en Colombia no ha pasado. Bueno, empiezo con lo segundo, con el tema de Venezuela. Yo creo que en Venezuela estuvimos revisando algunos informes justamente en el periódico El País de cómo se está moldeando el tema de la recuperación. Si bien había allí un régimen que ha aportado poco para el tema de la ciudadanía como tal, tienen hay una organización a través de organismos multilaterales del gobierno de Estados Unidos que se han apersonado del tema de la reconstrucción. Creo que han tasado en 19.600 millones de dólares la recuperación de Venezuela, de esa zona que ha sido mayormente afectada. Y hay algunas ideas que han surgido allí, por lo que estuvimos revisando, de cómo tienen que ser esas, hay que construir ciudades nuevas antisísmicas, ciudades que contengan también colegios antisísmicos, centros comerciales, sismo resistentes más bien. Entonces, hay una serie de ideas que de pronto pueden servir de modelo para arrancar a trabajar en lo que va a ser la reconstrucción en Colombia. Nosotros en el terremoto de 1999 tuvimos en Colombia un modelo muy exitoso que se llamó el FOREC, que era el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, que fue ese terremoto también que sufrió la ciudad de Armenia, donde la ciudad quedó devastada en un porcentaje altísimo y de alguna manera lo que vemos ahora es que Armenia vuelve a ser víctima de una catástrofe natural, pero los muertos en todo el departamento del Quindío son solamente tres. Es el departamento que tiene una devastación muy grande, pero son solamente tres porque muchas de esas edificaciones son las que se construyeron que son sismorresistentes. Entonces yo creo que aquí queda una enseñanza que hay que trabajar muchísimo en el tema de la sismoresistencia. Yo creo que todo modelo que se haya aplicado en algún lugar en las reconstrucciones que se han realizado en varios países, en México, en Chile, en Venezuela, aquí mismo en Colombia con lo del eje cafetero, va a servir muchísimo de modelo para mirar qué ha funcionado en un lado, qué no ha funcionado y tratar de empezar a construir sobre las enseñanzas y sobre los errores de otros hechos. Esto va a ser muy importante. Leía también un informe, creo que es de la CAF, un informe donde hablaba que es muy importante que la reconstrucción no tarde, que no tarde mucho la reconstrucción porque eso genera un freno económico muy importante y pues es triste en muchos casos luego de que se entierra la última víctima, luego de que se levanta el último escombro y se apagan las cámaras, pues a la gente se le olvidó qué es lo que está ocurriendo y yo creo que el reto importante para el gobierno colombiano es tratar de mantener vivo ese interés del mundo, ese interés de la comunidad internacional, de los organismos multilaterales para ayudar a estas personas que están sufriendo. Y ahora otro elemento que es importante que lo conozcan Alberto y Nacho, y es que esta es una tragedia que ha golpeado en un 90% estratos socioeconómicos altos, medio altos, altos. Entonces, muchos de los edificios que se han desplomado son edificios de estrato 4, 5, incluso no sé si estrato 6, no tengo la certeza, pero sí sé que hay edificaciones estrato 6 que presentan daños en la parte estructural y que seguramente tienen que o invertir enormes cantidades de dinero para reforzar esas estructuras o en su defecto demolerlos y tener que construir edificios nuevos. Entonces, ese también es un elemento importante a tener en cuenta porque hay una falla que todos los países, desde Estados Unidos hasta Chile, Argentina, la Patagonia la conocen. Hay una falla que atraviesa toda esa línea desde Los Ángeles hasta Argentina. Y pues yo creo que sobre todo esas regiones, momentos como este, tratar de, como decimos nosotros, aunque le ahogado el sombrero, o sea, ya la situación está, hay mucho, es muy residencial esa zona y yo creo que es importante aprovechar situaciones como este para pensar mucho en sismoresistencia y en normas de sismoresistencia. En Colombia se han modificado las normas y eso ha ayudado muchísimo, pero pues siempre hay cosas por aprender. Sí, yo te iba a agregar un par de cifras que mientras te escuchaba, ¿no? Que hay un desafío, ¿no? Porque se hereda un déficit, y yo creo que estaba por arriba del 6% del total del presupuesto. Y estaba revisando las cifras y veo que está faltando mucho, va a faltar mucho dinero para la reconstrucción, porque claro, el déficit significa que entra menos de lo que se necesita, y veía que van a hacer falta 7.370 millones de dólares adicionales, entre 1 y el 2% del PBI, con lo cual
va a haber que también hacerle frente a otra crisis, esto para que la gente entienda el momento que vive Colombia, ¿no? Yo doy las cifras que son apolíticas, porque coincido con vos que hay momentos en los que hay que suspender la política. Y justo cuando este año veía que hay casi 29.000 millones de dólares de servicio de deuda, con lo cual hay una cuestión que de la escuela va a tener que manejar muy cuidadosamente porque eh, no se puede profundizar el déficit, porque una ofensiva contra la narcoguerrilla va a demandar fondos que por más que Estados Unidos aporte tanto equipamientos como financiamiento, la mayor parte del peso siempre, ¿no? Esto lo vimos en el Plan América, lo carga Colombia. Así que es importante entender que hacia adelante, cuando se analice, se parte de un escenario que no es el más ventajoso, digamos, el sismo viene sobre una situación económica que no era sencilla y que justamente también explica, ¿no?, los resultados electorales. Claro, yo creo que esta situación, esta tragedia, este terremoto que sacudió a Colombia, yo creo que cambia por completo la estrategia y la propuesta de gobierno, ese plan de desarrollo que tenía pensado el presidente Abelardo de la Espriella a su llegada. Yo creo que los próximos 4 años, que es el tiempo que va a durar su gobierno, yo creo que van a estar marcados más que por el tema del conflicto, más que por todo, por este tema de la recuperación, porque es que son muchísimas regiones, es casi todo el Pacífico, departamentos, afectaciones desde departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, el eje cafetero, en Risaralda, Quindío, digamos, esa es buena parte del país y yo creo que eso va a tener que modificar muchísimo. Y yo creo que en los próximos días las acciones van a tener que estar encaminadas, si bien ya hay un plan de desarrollo en marcha que la inversión de este año se termina ejecutando la que dejó el gobierno anterior. A partir del próximo año se presenta el primer presupuesto para este gobierno. Yo creo que ese presupuesto va a tener que estar muy enfocado sobre todo en el tema de la atención. Yo creo que el tema de vivienda, el tema social, yo creo que se va a tener que destinar buena parte de ese presupuesto. Esperaremos que se decide en los próximos días. Seguramente en medio de algún decreto va a haber que modificar algunas de las cifras que se tienen de inversión en algunos sectores para tratar de traer recursos hacia este sector del país. Yo creo que todo eso va a poner en juego la capacidad o no que tiene verdaderamente este gobierno para llegar a gobernar a Colombia. Sí, sí, y además de la cuestión económica, manejar las expectativas, porque como bien vos marcabas, la diferencia electoral no solo es pequeña, sino que también hay que tener en cuenta sucede igual en Argentina, sucede en otros países donde la diferencia es muy ajustada. La verdadera cifra de apoyo que tiene un presidente es la de la primera vuelta. Normalmente en la segunda vuelta lo que se elige es no quiero que venga el otro, ¿no? Lamentablemente funciona así, entonces, En frente a contra estas. de, Claro, claro. Por eso es importante entender que no es que hubiese ganado Cepeda, el análisis es el mismo, no es que la mitad del país apoya a, en realidad la mayor parte del país no apoya o es crítico, ¿sí? O es frente al ganador. Con lo cual, y ahora te pido tu opinión sobre esta idea que estoy tirando, eh, esta crisis cruzada de problemas económicos, los problemas derivados del terremoto, más los problemas sociales que son reales, ¿sí?, que se vienen arrastrando, que Petro no resolvió, y además una cuestión de seguridad, porque una ofensiva contra el ELN quizás también provoque, no contra el ELN, contra el narcoguerrillas, también provoque que los bloques de la FARC que estaban desmovilizados tengan una reacción porque obviamente van a tocar su negocio. Entonces lo que te pregunto es, ¿cómo ves vos este panorama un poco pesimista en cuanto al que es más realista que decir que está todo en marcha y ahora todo va a mejorar como prometen los políticos, pero que bueno, la realidad con las cifras y los datos en la mano, me parece que es mejor preguntarte a vos, ¿no? sí, sin ser un experto en temas de conflicto y en tema de drogas y en tema
por lo que hemos visto. Yo creo que la experiencia periodística lo que le dice a uno es que hay que hacer evidentemente un redireccionamiento de recursos. Nosotros venimos en una situación compleja. El aumento de los cultivos de coca en los últimos años es impresionante. O sea, la cantidad de Bien. hectáreas de coca, y muchas de las hectáreas de coca están en esta zona del país, justamente en la zona afectada por el terremoto. Entonces, eso pone sobre el tablero una dinámica distinta. Por eso te decía que allí la importancia es de saber, hay que jugar de manera estratégica. De manera estratégica es, pues, por un lado, mirar el tema de cómo contener ese tema del narcotráfico, que es el motor de toda la guerra en Colombia, cómo brindar seguridad a esos territorios, porque hay muchas zonas donde el tema de seguridad venía siendo la mayor preocupación en los últimos años, ha sido el tema de la seguridad en Colombia. Esa seguridad, aunque el gobierno anterior destinó poco recurso a seguridad, pues eso tampoco se vio reflejado en muchos avances, ni en salud, ni en vivienda, ni en empleo, ni en otros sectores. Yo creo que allí hay que esperar unos resultados y mirar de qué manera, hay que ser un ajedrecista en este momento y mirar de qué manera se tienen que mover las fichas, mirar cómo se ayuda. Sin duda, la ayuda internacional que ya ha ayudado va a servir para mitigar lo que en otra situación debería ser un enorme hueco. Vos lo mencionabas, el tema del Producto Interno, o sea, genera unos huecos fiscales, y en la medida en que ese hueco sea menor con ayuda internacional, pues va a permitir que se cumpla a cabalidad muchas de las propuestas. Ahora, ustedes saben, Alberto y Nacho, que todo gobierno llega nuevo con el ímpetu alto a ayudar a todo el mundo, pero en el camino se van dando cuenta de que las cosas no es tan fácil como parece. Ya había anunciado Abelardo de la Espriella Disculpa que una te interrumpa. reducción. Nosotros en Argentina Sí, tenemos lo que se llama se llama teorema de Baglini. La fantasía de las propuestas electorales va disminuyendo en la medida que el actor político se acerca al poder. Te lo traduzco, es mucho más divertido, pero es un poco eso claro. de lo que vos decís. Sí, sí, y mire que, por ejemplo, una de las primeras medidas que toma Abelardo de la Espriella es reducir los impuestos que tenían los empresarios o las personas de estratos más altos, reducir impuestos del llamado impuesto al patrimonio. Eso se había reducido, pero pues eso fue antes del terremoto. Yo creo que sin duda aquí hay que hacer reformas en la parte económica. Seguramente por algún lado van a tener que aparecer nuevos impuestos. La idea es sortear de la mejor manera esta situación. Las cifras son demasiado altas, la cantidad de viviendas que tienen que reconstruir. Aquí hay que hacer ciudadelas enteras. Todo eso, para todo eso se necesita dinero, y ese dinero, si no es de la comunidad internacional, tiene que reventarlo Colombia de alguna manera, porque es que hay una cantidad de personas que durante los próximos, digámoslo, solamente meses, van a tener que permanecer en albergues. Eso es inevitable. Hay gente que no tenía su vivienda. La cultura del seguro en Colombia es alta, pero muchas personas no tenían sus viviendas aseguradas, lo que significa que la demolición de un edificio de esos para muchas personas representa una pérdida total, y todas esas personas esperan que sea el Estado el que les ayude a mitigar su situación o a paliar un poco la crisis que están viviendo, y que infortunadamente, pues hay que reconocerlo, va a seguir tomándose algunos meses todavía mientras el panorama se va dilucidando un poco. Yo creo que es muy pronto todavía, no han terminado de levantar los escombros en muchos lugares, todavía siguen buscando personas, no se han terminado de hacer un censo sobre edificios, sobre los verdaderos daños, y yo creo que cualquier cálculo sobre la reconstrucción de Colombia en este momento es especulativo. Es que veo una situación muy difícil, y una es los votantes que han optado por De la Espriella, por la lucha contra el narcotráfico, la seguridad. Eso lleva una inversión de dinero enorme, y al final le va a tocar tomar muchas medidas sociales, que es un poco la idea contraria de lo que él ha dicho, ¿sabes? Entonces va a tener muy difícil, o tiene un electorado donde le importa mucho más las ayudas sociales por el terremoto, pero como le importe más lo otro, va a tener muy difícil su presidencia, porque va a ser un choque frontal entre, va a tener que tomar medidas sociales por un lado, y por otro todo lo que había prometido de lucha contra seguridad, narcotráfico y demás, a ver dónde saca el dinero.
Claro, claro, es que es una situación, yo creo que es algo, pues valga la distancia, algo similar a lo que ocurrió con el tema de pandemia. O sea, tuvieron que los países empezar a hacerle frente a una pandemia y empezar a paliar, a ir tapando rotico, tapo un roto, destapo el otro, luego miro cómo tapo ese roto sin destapar los demás. Entonces yo creo que ahí va a ser 100% decisiones de gobierno. Aquí va a estar la política y como dices, Alberto, el tema de las redes sociales, el tema de las barras políticas, eso no lo vamos a poder parar. Aquí va cualquier decisión que tome el gobierno, se va a venir la oposición encima a decir que esa no era, cualquier decisión que tome el gobierno, los seguidores de Alberto de las Pries ya van a salir a aplaudir y la preocupación es esa, que en medio de esas arengas y de esas focas de lado y lado terminemos nosotros mostrándole al mundo que en realidad aquí no estamos haciendo las cosas bien o todo se está perdiendo o todo se lo están robando y eso nada más contraproducente para las víctimas que generar ese ambiente en la comunidad internacional. Correcto. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, Nacho. No, yo solamente tengo una observación también desde afuera, ¿no? No voy a cometer el error que cometieron muchos también con Venezuela, de tratar de explicarles a los venezolanos cómo es Venezuela, ¿no? Tampoco podría ser un colombiano cómo funciona Colombia. Pero sin embargo hay una cuestión que me había quedado, que es que en medio de la tragedia de las Piedras salió con una medida que objetivamente resultó desafortunada por el momento, que es el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los territorios del Golán. ¿Sí? Una medida que cualquier manual no solo de comunicación, sino de relaciones públicas y de política, diría que debiera haber sido pausado porque daba extemporáneo, ¿no? Esto no es una crítica de las peleas, sino es un error objetivo. Más que nada porque marca una agenda que no tenía nada que ver con el dramatismo del momento, ¿no? Se puede haber pausado, eso es algo tan sencillo como decir, pensarlo, no es el momento. Y entonces mi reflexión es desde afuera, es que hay momentos en los que, y te pido que me des tu opinión de cómo es desde adentro, ¿no? Da la impresión que por esto que vos decías, ¿no? De las luchas mediáticas, como que de la Espriella todavía no termina de hacer un clic, y en esto le pasa lo mismo que a Petro, que es la dependencia respecto a generar ciertos movimientos en redes sociales o en la opinión pública que en última instancia puede haberlos manejado bien o mal, pero no le están resultando del todo positivos. Me refiero también a esto que antes de empezar la entrevista te hablaba lo esto de repartir pelotas en una zona de catástrofe. Como que desde afuera se ve que hay ciertas cuestiones de la Espriella que parecieran todavía no haber entendido, insisto, se ve desde afuera, eh, los compromisos del cargo. Es eso lo que veo. Uh -huh. Hay una cosa bien importante allí, Nacho, y es que yo creo que lo peor que puede hacer un gobierno es administrar para el aplauso. O sea, Ujú, esperar a tomar decisiones para que sus seguidores salgan en bloque a aplaudir. Yo creo que totalmente. eso es lo más irresponsable que se puede Perdóname hacer. que te interrumpa, pero es que digo, porque uno establece cierta vara, que también se le criticaba lo mismo a Petro, que salía a hablar no sé, de Palestina cuando tenía un combate con la narcoguerrilla en la zona de Cauca. Perdón, la interrupción era por eso. Sí. No, no, y es una situación que se presenta sin distingo de sector político, de afiliación política, y lo estamos viendo en América Latina en muchísimos países, gobernantes tomando decisiones para el aplauso. Yo creo que esto, el gobernar un país demanda muchísimo más que eso. Hay una clara cercanía, había una distancia muy clara de Petro y el gobierno de los Estados Unidos y ahora hay una clara cercanía de la Espriella con el gobierno de los Estados Unidos. De hecho, una de las primeras decisiones que toma Abelardo de la Espriella en una política de cortar recursos, de bajar recursos, de gasto, de toda esa burocracia
del Estado es eliminar una cantidad de embajadas y consulados alrededor del mundo, entre ellas eliminar la anunciada embajada de Gustavo Petro en Palestina. Entonces, esa fue una de las primeras que anunciaron que se iban a cerrar. Eso no iba, de hecho, no, eso no alcanzó ni siquiera a abrirse porque el embajador que nombraron, un exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no alcanzó ni siquiera a llegar, pero sí tuvo un escándalo porque sin haberse ido le pagaron ya los recursos como si estuviera en Palestina y empezaron a presionar por redes que devolviera la plata, que nosotros no tenemos embajada en Palestina. Finalmente dijeron que sí, que la plata se devolvió, pero me parece que gobernar para el aplauso es lo peor que puede pasar. En este momento se está gobernando es con alianzas. Yo creo que de la Espriella está gobernando mucho para simpatizar a los Estados Unidos, para simpatizar, y lo propio estaba haciendo Gustavo Petro, gobernó para simpatizar a los enemigos de Estados Unidos. Entonces, en medio Claro. de eso, Mm. es imposible que se tomen decisiones equivocadas. Es imposible, porque termina decidiendo no para beneficio. Muchas de esas decisiones que se toman ni siquiera son decisiones que favorecen en nada a Colombia. Lo que hacen es alinearnos en el mundo en ciertos sectores de la política mundial, pero eso a la gente no le interesa. O sea, nadie de los que está allí afuera esperando que saquen a sus familiares le interesa saber si quien viene a ayudar es de izquierda, es de derecha, viene de un país o viene de otro. La gente lo que Claro, necesita es ayuda y ahora lo que la gente va a necesitar es que le ayuden a reconstruir su vida, porque es que son vidas los que están en este momento, no solo se claro. destruyeron Ujú. edificios, la destrucción más grande es la destrucción de la vida, gente que tenía un trabajo, mucha gente se queda sin trabajo, gente que, aquí hay personas que perdieron su familia completa, tenemos casos de periodistas que perdieron, hay dos casos de periodistas que perdieron, uno perdió a sus padres y a su sobrina, que eran toda su familia, y otro periodista que perdió a otros tres familiares, otro perdió a su esposa. O sea, que hay una situación y es empezar a reconstruir vidas. Y ese tema político a lo que menos ayuda es a eso, Claro. porque eso lo que hace es minar las redes sociales. Creo que las redes sociales lo que hacen es acelerar los peores instintos y los más bajos y toda la inmundicia que tiene la gente por dentro la expresa a través de redes sociales. En circunstancias Claro. normales no deberíamos estar pensando ni siquiera en eso. Y eso se ha tomado la tragedia en Colombia. Infortunadamente, entrar a las redes sociales, usted entra a las redes sociales y lo primero que se encuentra son los aplausos y los rechazos. No hay nada más en redes sociales. Entonces, eso no ayuda en realidad. Yo sí quiero quedarme con lo del comienzo y es el tema de la solidaridad de la gente, el respaldo de la gente. Muchos de esos jóvenes que hicieron parte de esa primera línea en el estallido social, que fueron criticados, aplaudidos por uno y criticados por otra, metidos en el sitio de la tragedia, ayudando en unos horarios extendísimos, gente en la madrugada ayudando a sacar escombros, hombres, mujeres. Mire que había muchísimos, Cali es una ciudad muy turística y en Cali mucha gente venía por la salsa, por el baile, por la gastronomía, por una cantidad de elementos de la agenda cultural que tiene Cali. Había muchos extranjeros y a mí me pareció lindísimo porque yo llegué al sitio de la Alameda. El sector de la Alameda es donde se concentra buena parte de la gastronomía en Cali y muchos de esos extranjeros, incluso en sandalias, en chanclas, decimos nosotros aquí, montados en la montaña de escombros, no hablaban español, pero sí sabían que lo que importante que había que hacer era tomar ladrillos y quitar, porque hay que limpiar para tratar de buscar vida. Mucho extranjero, vi personas de Alemania que supe que eran de Alemania, americanos, habían españoles, había gente de muchísimos lugares, mucho latinoamericano, aquí montado en esas montañas de escombros, ayudando a rescatar. Entonces, sus vacaciones se convirtieron en un acto de servicio. Entonces, a mí me parece que eso es lo más importante. Yo creo que eso es ejemplificante y sobre todo ejemplificante para los sectores políticos en Colombia, para quienes quieren aprovechar esta situación para ganar adeptos, quienes aprovechan esta situación para ganar likes o quienes aprovechan esta situación para hacer oposición. Yo creo que la única oposición que necesita Colombia en este momento es la oposición al olvido, que no se queden esas personas allí Eso es. sentadas dentro de un campamento por muchísimo tiempo, que no quede gente en albergues, niños en albergues por meses, ojalá no por años, que esa situación no se registre y por eso allí todo, yo creo que antes lo que deberíamos es sacar lo mejor que tiene cada uno y mirar de qué manera apoyar a esta crisis, a esta situación, mirar cómo ayudar. Aquí hay gente que se ha llevado para sus viviendas a personas damnificadas.
el tema de los animales. Aquí hay gente que está adoptando animales que andan perdidos, que sacaron de los escombros y que no sabe qué pasó con sus amos y nadie sabe de quién son el perrito, nadie sabe de quién es el gatico y se lo han llevado para brindarle atención. Hay gente ofreciendo como voluntariado horas de su día para acercarse al centro de bienestar animal, para esos animales que están allí encerrados desde el día de la tragedia, sacarlos a un parque, llevarlos a caminar, a correr y vuelven y los llevan en la tarde. Yo creo que eso es más valioso que cualquier rencilla política que se pueda presentar en el marco de la tragedia del terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto, ya una semana. Mira, yo por eso te decía de estas polémicas absurdas, ¿no? Que el error es justamente polarizar, porque las redes sociales están precisamente para eso, ¿no? Retener a la gente dentro de la aplicación, pero si vos estás enojado te vas a quedar. Ahora, también te puedes quedar porque encontrás un servicio. Te voy a marcar una cosa que me pasó en lo personal con el terremoto en Colombia. Se me ocurrió, como hago con cualquier tragedia en cualquier lugar del mundo, lo hice con Venezuela también, publicar los teléfonos de emergencia, ¿sí? Simplemente porque es una costumbre mía, no hay nada en particular. Y decidí no publicar demasiadas imágenes espectaculares de edificios cayéndose o gente atrapada, porque son atractores de bytes, pero también forman parte de lo mismo, ¿no? Esta polarización, esta búsqueda del morbo. Pero me llamó la atención que no había muchos que hicieran lo mismo. Me llamó mucho la atención, me llamó la atención que se repitiera lo mismo que en Venezuela, ¿no? Que si yo tengo 280.000 seguidores, o poner los números de contacto es una forma, yo no puedo ayudar porque no estoy más allá de eso. Pero me llamó mucho la atención que no hubiera mucha gente que lo hiciera. Eso no habla bien de mí, ¿eh? Eso habla quizás de los demás más que de mí. Y no me convierta en mí en algo mejor. Ser normal no es ser mejor que nadie, no aviso de eso. ¿No? Lo digo desde ese lugar. Y por la experiencia de Venezuela, yo el último mensaje que doy es, saben que hoy Venezuela no importa. Víctimas de Venezuela están siendo olvidadas y el riesgo es que las víctimas de Colombia también sean olvidadas, porque cuando ya el morbo no funciona, cuando ya no atrae vistas, ni likes, ni Ay, retweets, eso es. Mm. se las olvida. Importantísimo, en ese comentario que tenía Nacho ahorita, me parece que toca ser justos también y no demonizar, no satanizar las redes sociales, porque las redes sociales también bien utilizadas han servido muchísimo. Aquí hay casos de personas que a través de redes han movido, se necesita ayuda en un sitio y la comunidad ha llegado con ayudas. No sé si me alcanzaron a escuchar el caso del container. Había un container para llevar ayuda a Buenaventura. Se movió a través de redes que había un container allí por si alguien quería enviar ayuda a Buenaventura. De allí salieron 4 en algunos lugares donde, porque ha sido imposible llegar a todos los sitios. Colombia es un país que es muy rural. Hay muchos sectores rurales donde todavía no sabemos o el día a día de la noticia no nos ha dado el chance de saber cómo la están pasando esos caseríos que quedan a horas. En Colombia hay caseríos a horas en lancha, por ejemplo en el Chocó, que es el epicentro del terremoto. Yo creo que en ese tipo de aspectos las redes sociales han sido muy positivas. Se necesita tal tipo de herramientas, se necesita un generador. La gente de World Center Kitchen, que es que estuvieron entregando generadores, que no es lo que ellos hacen, pero se necesitaban generadores porque habían 2, 3 lugares en los que había vida, habían escuchado personas con vida y eso fue llegando y eso se fue ampliando a través de las redes sociales. Entonces las redes sociales bien utilizadas han sido de mucha utilidad. Las redes sociales mal utilizadas solo han servido para mostrar la miserableza que hay dentro de algunas personas. Pero yo creo que como a manera de reflexión final sí me quedo con el tema de la solidaridad. Definitivamente la solidaridad ha sido un aspecto muy, muy importante. Gracias a Dios hemos sentido, al menos en Cali, en la ciudad que yo estoy, y yo sé que en el resto de ciudades de Colombia, hemos sentido la solidaridad de muchísimas formas, de todos los sectores. Aquí hay municipios de Colombia que son pequeños, que no tienen grandes recursos, que han acogido otros municipios afectados. Varios de los municipios del Valle del Cauca han sido adoptados por otros municipios del país que no tienen situaciones complejas como la que se han vivido. Entonces, adoptar un municipio significa nos vamos a centrar en las ayudas de este municipio. Allá se necesita medicina, se necesita personal médico, se necesitan psicólogos. Es tratar como la hermandad de un municipio a otro de ayudarnos y eso ha sido positivo, eso va a ayudar muchísimo. Y
Esperemos que la solidaridad se sostenga, lo decíamos ahorita conversando con Nacho en medio de una interrupción, estábamos diciendo cómo una cosa tapa la otra. El temor, Colombia hoy solo necesita solidaridad y necesitamos invocar solidaridad de la mejor manera, mostrarnos como un país unido. Y el temor es que pase ahorita Venezuela, pasó el terremoto en Venezuela, el mundo estaba volcado a Venezuela, cómo ayudar, cómo colaborar. Pasa lo de Colombia, ahora muchísima de esa ayuda se centra, ahora todo se viene hacia Colombia y esperemos que logremos reconstruir Colombia antes de que Dios no lo quiera, pase una tragedia en otro lado, porque eso lo que hace es que el mundo se va moviendo en solidaridad en los puntos, en el momento caliente, digámoslo así, y ese momento de calor es mientras se rescata a las víctimas, se levantan los escombros, pero los países quedan con lo más costoso, con lo más delicado y es reconstruir la vida de las personas y reconstruir las ciudades, que es lo más costoso. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Sobre todo, lo más importante, suerte al pueblo colombiano. Intentaré hablar, como hago de Venezuela, de Colombia también, para que no quede en el olvido dentro de lo posible en el canal. Y nada, mucha suerte, reitero, mucha suerte al pueblo colombiano. Ojalá que salgan de esta situación. Y un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias, Alberto, a la audiencia de Nacho. Abrazo y mi solidaridad con Colombia, que no se olvide que no se olvide Venezuela y que no se olvide ninguna tragedia.